Dios les bendiga. Alexander Bless, Alexander Taveras, en español. Hace un tiempito que no grababa y no subía nada, pero seguimos creciendo, estudiando, leyendo, enseñando, recibiendo, y no podemos parar porque el Señor no nos da para que nosotros comamos solos, sino para que compartamos lo que recibimos. Hace tiempo que quería hacer algo directo de la palabra, pues yo sé que hay mucha gente que le gusta la palabra, el estudio de la palabra. A mí me gusta el estudio de la palabra, muchísimo. Y quería hacer algo de glosar un libro de la Biblia, de glosar libros. Vamos a empezar con el de Romanos, pero ya ustedes saben, Romanos es uno de los grandes ligas, uno de los libros más llenos y más complejos, más cargados, uno de los de más bendición. A medida que vayamos estudiando, le voy a explicar por qué. Y para que no se hagan demasiado largos los videos, lo voy a ir dividiendo los capítulos. En esta ocasión, en la introducción, se voy a hacer más corto, del 1 al 7. Voy a leer de la Reina Valera 1960, promesas, Biblia de la promesa, algo así. Está lloviendo, ya ustedes saben, y dentro del carro. El estudio de grabación mía. Lo importante es la palabra, ¿verdad? No tengo la mejor cámara ni nada de eso, pero tal vez a alguien le sirva, y mi forma de enseñar y las revelaciones que el Señor me da, el entendimiento, etc. La gloria es para Dios. Se trata de Jesucristo, no de mí, y el Espíritu Santo me ayudará y yo también voy a recibir. Gracias, Señor, por tu palabra, y leo en el nombre de Jesús. Romanos del 1 al 7. Corto. Vamos a ver si se puede ver. Romanos del 1 al 7. Viene siendo más o menos así. Ahí. Después de la pausa, yo creo que se va al revés. Tengo un regalo en el carro, pero se lo arreglo ahorita. Ok. Vamos a desglosar el contexto, el significado y lo que el Señor nos vaya dando. Tratar de hacer video de 10 a 15 minutos no más. Este es el video número 1. Yo voy a hacer el libro completo de Romanos, pero voy a dividir los capítulos para que no se haga tan largo. Dice: salutación. Yo nunca fui el mejor en lectura, ténganme paciencia. Capítulo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por medio de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, las más llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracias y paz a vosotros, a Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Hasta ahí llega el 7. Primero lo leo corrido, después entonces lo desglosamos. El verso 1.
Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Ok, primero vamos a tocar el contexto. Pablo le está escribiendo una carta, está mandando un mensaje a los hermanos que conocen a Jesucristo en Roma. Asumimos para este tiempo, cuando él escribe esto, que ya en Roma habían cristianos. Claro, le está escribiendo a los cristianos que estaban en Roma. Roma era como, digamos, los Estados Unidos hoy. Era la nación más poderosa, lo más influyente, lo más se presumía que eran los más avanzados en tecnología y en forma de pensar. Una metrópoli era Roma, como decir New York, comparativamente. Entonces, la gente de mente abierta, de ciudad, mucha gente estudiada, mucha gente de conocimiento. Para tú ministrar en Roma, tú no podías venir hablando de gallina y de gallo, y la gallina, el gallo y el caballo. Tú tenías que venir con conocimiento e intelectualidad para que recibiera la mayoría. Claro que el Señor nos ha enseñado que cuando ministramos depende del nivel de la persona con que estamos tratando. Entonces, por eso en el libro de Romanos, que Pablo escribe a los romanos, vamos a encontrar muchas cosas profundas, porque él está hablando a personas de alto entendimiento o contenido para personas de alto entendimiento, también para personas regulares, sencillas, etcétera. Pero a los que tienen más madurez espiritual y más conocimiento, les gusta esto, como a mí. No porque tenga conocimiento, sino porque me gusta la cosa profunda de la palabra. Ok, de nuevo al libro. Pablo, siervo de Jesucristo. Siervo significa esclavo. Siervo también servidor. Se identifica quién él es, se introduce él mismo. Yo soy Pablo, siervo de Jesucristo, le sirvo a Jesucristo. Llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Llamado a ser apóstol. Este video no va a ser tan corto como yo pensaba. Ya voy por el 7. Hay un malentendido con lo de los apóstoles. Muchos se creen que son la gran cosa, o que son más superior que todo, y hay una división un poco errónea. Sí, el apóstol está por encima, el Señor lo pone como cabeza para dirigir pastores, profetas, todo. Pero, ¿qué sucede? Que un apóstol es un evangelista. Un evangelista no. Un misionero. El apóstol es misionero. ¿Cuál es la función de un apóstol? Ir a lugares donde no se ha predicado el evangelio, predicar el evangelio y levantar obras, dejar pastores y darle seguimiento, ayudar a que se establezca el reino de Dios en esa área y se multiplique. Eso es lo que hace un pastor. ¿Qué hace un misionero? Va a diferentes lugares, lleva el evangelio, siembra y empieza una obra para que se multiplique el evangelio, y ayuda, establece gente que esté madura, que estén preparada o que estén más envuelta en eso. El Señor lo dirija y lo deja al frente y siga adelante para levantar otras obras. Un apóstol debe ser lleno del Espíritu Santo y debe tener la paciencia de un pastor para cuidar las ovejas cuando están empezando la obra. Él él ocupa la posición del pastor, él ocupa la posición del profeta, él ocupa la posición del evangelista, que conectado con Dios lo usa para llevar el mensaje y dejarle saber al pueblo que él quiere, que él tiene para ellos. El evangelista sale y predica el evangelio a las almas que están cerca para que se acerquen al Señor. Pastorea
porque las almas que vienen, la obra que levanta, le da seguimiento, las ayuda para que alcancen la madurez y sigan adelante y puedan ayudar a otros. Apóstol. No se parece tanto a lo que vemos hoy día, apóstol esto, apóstol aquello. Pero yo no estoy llamado a sacar el trigo de la cizaña, ni a ser justiciero de la iglesia que limpie, que dice quién es quién no. Eso le toca al Señor. Yo hago mi parte y oro por el que yo veo que está dudoso. Que Dios tenga misericordia, ¿verdad? No podemos dedicarnos a criticar y atacar, porque cuando viene a ver, estamos metidos en lío. Ok. El verso 1. Y ya van 10 minutos. Vamos a hacer un poco más rápido. Bueno, no. Vamos a hacerlo así, porque hay que hacerlo detenidamente. Yo quería hacer esto detenidamente. Todo lo que el Señor me dé, compartirlo. Dice apóstol, apartado para el evangelio de Dios. El Señor lo separó para que se dedicara al evangelio. No es lo mismo tú coges y decir, vas al trabajo, voy a dejar todo, me voy a dedicar al evangelio. A coger lucha, pasar hambre. Que Dios te diga, deja todo, deja tu trabajo y dedícate al evangelio. Cuando Dios te aparta, Él te respalda, te suple. No es que no va a pasar trabajo, no es que no va a pasar hambre, tiene que pasar por el desierto muchas veces. Pero el Señor, tú vas a ver la mano de Dios y vas a ver un respaldo. Cuando tú mismo te decides, yo lo voy a hacer, me voy a dedicar a trabajar, a predicar y a llevar el evangelio, y no voy a trabajar sin que Dios te diga el tiempo o te cogí para eso, va a pasar 4 veces más trabajo que lo que lo llaman. Porque no podemos hacer la cosa por nuestra cuenta. Mira donde él dice en el principio siervo, o sea, sirviente bajo el dominio de Jesucristo. No bajo su propio dominio, no voy a hacer esto. No, que Dios te diga y te dirija a esto. Si Dios te dirige, pues va a haber éxito seguro, porque tiene que aguantar. ¿Entiendes? Dice el verso 2, que él había prometido, parte del 1, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Del evangelio el Señor habló y anunció antes que venía un Salvador, que iba a haber un Redentor. Una de las palabras que más me impactaban, una de mis palabras favoritas, es cuando Isaac le pregunta a Abraham, ¿y dónde está el cordero? Cuando le tocaba irle a sacrificarlo. Y Abraham dice, Jehová se proveerá de cordero. Esa fe tenía él. Jehová se proveerá de cordero. El Señor honró esa palabra y mandó el cordero Jesucristo, cordero perfecto, a morir por nosotros. Él se proveyó de cordero y perdonó la vida de Isaac. Dijo, no sacrifique a tu hijo, yo sacrifico el mío. Así ama nuestro Dios. Wow. El caso es que el Señor había prometido este evangelio, esta salvación, esta revelación durante durante las Santas Escrituras, a través de los profetas. Se refiere ahí a Moisés, Isaías, todo el Antiguo Testamento, lo que llamamos el Antiguo Testamento. Ya ese evangelio que él había prometido llega cuando Jesucristo llega, se revela y es proclamado por las naciones.
Entonces el verso 3, acerca de su hijo, el 2, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Él le prometió a David que siempre había uno sentado en el trono de su linaje, que reinaría para siempre, que fue declarado hijo de Dios con poder. El Señor dijo: este es mi hijo amado, en él tengo complacencia, lo que él le diga, háganlo. Según las Escrituras, según el Espíritu de Santidad, Espíritu Santo, por la resurrección de entre los muertos, y lo resucitó, mostrando que le entregaba poder y el dominio, y lo hacía el primogénito de los resucitados de entre los muertos. Y por el 5, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia de la fe en todas las naciones por amor a su nombre. Por Jesús se recibe el apostolado. No necesariamente tiene que verlo o haber caminado con él, con muchos que dicen que nada más hay 12 apóstoles, los 12 que había. En realidad el Señor sigue dando apostolado porque el Espíritu Santo sigue obrando y el Espíritu Santo sigue dando las posiciones para avanzar el Evangelio, que sigue en desarrollo hasta que venga Jesucristo. Pero debe haber un llamado directo. Un apóstol tiene que ser una persona bien conectada con Dios, que se comunica con Dios, que puede oír la voz de Dios y que Dios le diga: te he llamado al apostolado. Ese es mi conocimiento, mi entender, de acuerdo a la palabra, aquí lo refleja. Y por quien recibimos la gracia. ¿Por quién? Por Jesucristo. ¿Y por quién? ¿De qué está hablando? Y del Espíritu de Santidad. Pues recibimos la gracia del Espíritu de Santidad por Jesucristo. Y el apostolado para la obediencia de la fe en todas las naciones por amor de su nombre, para que prediquemos la fe a todas las naciones, que obedezcamos por amor a su nombre, Jesucristo. El 6, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Le está hablando a los romanos. Usted también Dios lo llamó, le quiere decir, usted también lo llamó Dios para que le sirvan a Jesucristo y predican y tengan la fe. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios. Roma era una ciudad principal del Imperio Romano. Le está mandando el mensaje directo a todos los que están en Roma, amados de Dios. Le deja saber: Dios los ama. A todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Santo significa separado. Santo no significa perfecto. Yo soy santo, pero no soy perfecto. ¿Qué significa? Que yo me he separado para Dios, Dios me ha separado para Él, y yo sigo para tener una vida apartada, diferente, especial, para glorificar a Dios. Disculpen. Llamados a ser santos, gracias y paz a vosotros. Le deseo gracias, que Dios le ponga gracia. Gracia es favor inmerecido, significa, como un ejemplo, regalos, cosas buenas de parte de Dios que sean sobre ti. Y paz a vosotros, que Dios les dé gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El Padre
es nuestro principal dador y de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es el camino al Padre. La meta es que lleguemos a ver al Padre. Sin santidad nadie verá a Jehová, al Padre. Él nos separó para Él. Y cuando pidamos, Jesucristo nos enseñó cuando en el Padre nuestro. Cuando pidamos, pidan, Padre nuestro que estás en los cielos. Pedimos al Padre en el nombre de Jesucristo. Un detallito que mucha gente no entiende. Y hay un grupo por ahí que piensa que no hay Padre, que es Jesús el mismo y todo y no hay más. Pero en realidad la palabra lo explica claramente. El Padre, Jesús, el Espíritu Santo. Hasta ahí llega el capítulo 1, verso hasta el del 1 al 7. Y ya van 20 y pico de minutos. Pero esta es la introducción, tal vez el próximo video sea más corto. Lo importante es que se desglose y se saque el mayor contenido, el contexto y la revelación que Dios quiera dar en esta palabra. Ahí vimos la salutación, el saludo de Pablo a los romanos y le explica la base. Por si acaso no van a leer más, nada más leen el principio, que en el primer pedazo reciban el mensaje directo al punto. Gloria a Dios por el libro de Romanos, bien poderoso, para que ustedes vean cómo este libro, de 7 versos, el primer verso me cogí 10 minutos, más o menos 7, 8. Pero el Señor siempre va a estar dando, y yo no soy el mejor que desglosa la palabra, ni el que más sabe, ni nada de eso. Pero el Señor a todos nos da un toque especial. Espero que sea de bendición, poder servirle, poder seguir subiendo los videos hasta llegar al final del libro de Romanos y seguir con más libros, posiblemente el Nuevo Testamento completo. Tenemos 16 capítulos que desglosar. Ay, santo, aquí se va a comer. Vamos a ver si acabamos el 2020. Dios le bendiga a Alexander Bless, Alexander Taveras, hijo y servidor del Señor Dios Todopoderoso. Muchas bendiciones, se les ama, sigan conectados, lean la palabra todos los días, oren todos los días, y hagan el bien y no hagan el mal, apártense del mal. Dios lo bendiga.